Hola querida amiga, bienvenida a nuestro estudio del día de hoy. Comenzamos un nuevo estudio titulado Caminando por la Senda de la Cruz. Y es un libro que vamos a ir realizando con diferentes temáticas interesantes a través de la escritura. Y es un libro muy práctico. Recuerden que nosotros ya estudiamos un libro llamado Mirando la Vida a través de la Cruz. Y ese mirar a través de la cruz nos enseñaba, nos instruía de todas aquellas doctrinas, aquellas enseñanzas profundas que hacen raíces en nuestro corazón desde el momento de recibir a Cristo. Entonces, teniendo ya la base escritural de aquellas enseñanzas profundas, el nuevo libro titulado Caminando por la Senda de la Cruz nos va a ayudar a poder crecer a través de esos cimientos. Es un crecimiento paulatino porque tiene que ver con deberes que debemos de realizar nosotros para poder agradar a nuestro Dios. Recuerda que la lección pasada, en la primera parte de la introducción, vimos la historia de un hombre espectacular, extraordinario, llamado Enoc, un hombre que caminó con Dios y agradó a Dios. Dos versículos que aparecen en la Escritura y que nos hablan mucho de su vida. Caminó con Dios y agradó a Dios. Se puso en el lugar correcto con Dios, en la posición correcta con Dios. Y era el desafío para nuestras vidas también. Y nosotras en esta tarde también vamos a ser desafiadas, vamos a seguir en la segunda parte de la introducción y vamos a ver las temáticas que vamos a ir estudiando paulatinamente en este nuevo libro titulado Caminando por la Senda de la Cruz. Yo quiero incentivar tu corazón, querida amiga. Decirte, no importa la circunstancia que estés viviendo, es tan importante estudiar la palabra de Dios y valorarla, porque es la palabra de nuestro Dios. Y nuestro Dios nunca se equivoca, tiene palabra fidedigna, su palabra es verdadera. Esa palabra hay que atesorarla en nuestro corazón, y no tan solo atesorarla en nuestro corazón ni mantenerla solamente en nuestra mente, sino que llevarla a la práctica. Y eso, créeme, es lo más difícil. Vamos a ser muy desafiadas a través de este estudio. Yo quiero invitarte a doblegar tu corazón, a disponerlo allí para que el Señor también te hable y sobre todas las cosas que nos ayude en la práctica. Vamos ahora. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, como dice tu palabra. Señor, con sencillez, diciéndote, Señor, queremos aprender de ti, de tu palabra. Señor, queremos recibir este alimento espiritual para nuestras vidas y no solamente atesorarlo porque sabemos que es valioso, sino también, como dice tu palabra, ponerlo en práctica, para que podamos también sentirnos privilegiados al agradarte, Señor, en nuestra conducta, en nuestra experiencia de vida, en nuestros hábitos piadosos. Ayúdanos, Señor, porque esto quizás es la parte más difícil que nos toca, Señor, rendir a ti. Señor, guíanos, y si hay un corazón que esté abatido en esta hora, Señor, que tu palabra sea un consuelo, un aliciente. Señor, que tú puedas sostener a cada una, Señor, y animarles en el corazón para servirte de la manera que tú quieres. Gracias, Señor, por escucharnos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y vamos a ir a nuestro estudio, la segunda parte de la introducción, y vamos a ver las temáticas que vamos a ir estudiando a medida que sigamos este estudio, caminando por la senda de la cruz. Bien, vamos a comenzar entonces la segunda parte de nuestra introducción. Recuerda que la semana pasada estuvimos viendo la primera parte de la introducción y hablábamos acerca del ruego de Dios hacia sus hijos, que estaba vinculado con el capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos fueron los textos que nosotros pudimos analizar en la primera lección o la primera parte de nuestra introducción de nuestro libro titulado Caminando por la Senda de la Cruz, el libro práctico, que esta es la introducción o la segunda parte, que está basada en el libro de Romanos o el libro a los Romanos.
Y vamos a seguir viendo qué temáticas más vamos a estudiar. Recuerden que esto es una pincelada de lo que nosotros vamos a estudiar durante este estudio lindo llamado Caminando por la Senda de la Cruz. Vamos al punto 2. Otra temática que vamos a estudiar es que también estudiaremos Romanos 12 del 3 al 8, que el Señor nos llama a tener un concepto apropiado de nosotras mismas. ¿Qué concepto tienes tú de ti misma? Interesante, vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios. Hay un texto bíblico ahí en Romanos 12:3 que dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y es interesante, ahí puse palabras en mayúscula porque vamos a hablar acerca de esa frase en específico, porque hay terminologías en los originales, en el idioma griego, que nos van a poder clarificar un poco más este concepto. ¿Por qué no debemos tener un más alto concepto de sí que el que debemos de tener? Y aquí se ponen en juego dos cosas. Primero, el concepto de superioridad, quizás el creerse mejor que otro por los estudios, por la profesión, por los bienes materiales, por lo que se ha alcanzado, por lo, entre comillas, exitoso de la vida, versus a concepto de inferioridad. No estudié tanto, no, me cuesta mucho hablar, soy de pocas palabras, no tengo una personalidad extrovertida, y así vamos sumando, ¿cierto?, al concepto de inferioridad. Tenemos el concepto de superioridad versus al concepto de inferioridad, y ninguno de los dos es lo correcto. Por eso es que cuando estudiamos la palabra de Dios, sobre todo esta parte del estudio que dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, nos pone en el equilibrio exacto para poder servir a nuestro Dios. Recuerda que todo esto, frente a lo que pensemos de nosotras mismas, es lo que va también a marcar nuestro servicio para nuestro Dios. Entonces la palabra de Dios nos trae el equilibrio que nosotros necesitamos. Un tema interesante, ahí hay una pregunta, hay una nube allí, y hay una mujer que está pensando. Dice: ¿qué piensa de usted misma? ¿Es mejor que las demás o menos que los demás? ¿Conoce sus dones? Está relacionado con los dones espirituales. Recuerda que en el momento de creer en Jesús como tu Salvador personal, Dios te equipó de dones espirituales, dones que no los fuiste a buscar a la universidad, dones que no recibiste porque leíste un libro, no porque no fue algo hereditario de tu familia. Los dones espirituales es el regalo que Dios dio a través del sacrificio de Cristo. En el momento de ser salvo, el Espíritu Santo de Dios entra a morar a nuestra vida y nos comienza a equipar con estos dones espirituales. Todos los creyentes en Cristo tenemos dones espirituales, pero no todos los dones de uno con el otro son iguales. Todos somos diferentes. Por eso que la Escritura dice que somos como un cuerpo humano, que el cuerpo humano tiene muchos miembros y todos los miembros sirven. De la misma manera somos nosotros. En Cristo somos uno, pero todos hacemos diferentes funciones. Necesitamos también tener un buen entendimiento de esto para poder servir a nuestro Dios. Así que no todos los dones espirituales son iguales. Así que Dios te ha dotado a ti. Ahora la pregunta es, ¿sabes cuál es tu don? Quizás va a ser un gran desafío al estudiar este libro para descubrir qué don espiritual tienes para servir a tu Dios. Dice, esta lección es para usted, pues podrá tener un concepto claro de sí misma, ¿de acuerdo a qué? Y ahí lo dice claramente el libro: a la voluntad de Dios. No es lo que tú piensas, no es a tu manera, es servir a Dios a la manera de Él, a la manera que Él quiere. Por algo Él te ha dado un don específico. Recuerda que te puede dar un don o más dones, pero dentro de todo lo que te ha dado, tú tienes que cultivarlo, y hay uno que siempre va a prevalecer frente a los demás. Así es que ese don es el don que Dios te ha dado, y debes de usarlo, debes de cultivarlo, debes de servir a tu Dios con ese don que Él te ha dado, porque esa es la voluntad de Dios. Un buen tema para tratar. Ese es el segundo tema que vamos a ver, y va a estar relacionado también con verbos griegos que tienen relación al concepto de sí misma que debemos de tener. Pero también hay otros temas que vamos a abordar, como el tercero. Dice que desde el capítulo 12, 9 en adelante, Dios nos llevará a entender
lo que significa vivir amando. Otro tema que vamos a tratar en este libro de Caminando por la Senda de la Cruz es el tema de vivir amando. ¿Cómo debemos de vivir amando? Mira, y todo está relacionado. Los primeros versículos de Romanos 12 nos hablan de que debemos de poner nuestra vida en un sacrificio vivo, santo y agradable, ¿cierto? Debemos tener un sacrificio vivo allí. Después los otros siguientes versículos nos hablan de tener un concepto de sí, como dice la Escritura, y de esa manera viene esta tercera temática que es vivir amando. Si tú estás bien contigo misma, si sabes lo que tienes que hacer, entonces no te va a ser difícil amar al resto de las personas, ¿ya? El Señor nos dice en su palabra, y vamos a ver lo que dice el Señor en su palabra en Romanos capítulo 13. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué? La ley. Es la ley de Dios. Porque dice el versículo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. Todo esto se resume en algo. Y está al final, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no te amas, ¿vas a poder amar al prójimo? Claro que no. Por eso que estas temáticas van a ser tan paulatinas en el trabajo, en nuestra vida, y vamos a tener que tomar decisiones importantes, y vamos a tener que ser desafiadas y a tomar compromisos con Dios importantes. Una temática va a llevar a la otra, como esta. Si nos amamos nosotras mismas, si aprendemos a tener un equilibrio según la Escritura, para tener no un alto concepto de nosotras, sino el equilibrio perfecto para servir a Dios, vamos a ser capaces de poder amar al prójimo como a nosotras mismas. ¿Te das cuenta lo que nos va a enseñar la palabra de Dios? Interesante tema también, el poder vivir para amar. Dice el énfasis de esta lección es entender lo que significa vivir amando. El Señor nos regaló una nueva vida, querida amiga, y esa nueva vida es para poder servirle. ¿Y de qué manera le servimos? Amando. Primeramente, como dice la Escritura, debemos amarle a Él, porque es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es algo similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así se resume nuestra vida cristiana. Caminamos en la senda de la cruz, aprendiendo a amar al resto de las personas. Por eso que este tema es interesante, vivir amando. Esto lo estudiaremos en profundidad. Otra temática, y vamos a la cuarta temática que vamos a estudiar, o el cuarto tema. Está en el capítulo 13, verso 1 al 7, es un llamado a someternos a las autoridades superiores. ¡Wow! Y este es un tema muy en boga el día de hoy, el someternos a las autoridades superiores. Ya la palabra someternos ya nos complica, ¿cierto? La palabra someternos nos va a enseñar, nos va a también a hacer reflexionar frente a lo que nosotros hemos vivido, a lo que vivimos y a lo que tenemos que vivir. Someternos a las autoridades superiores. Otra pregunta, ¿realmente debemos someternos a nuestras autoridades hoy? Si no piensan como nosotras, hay una buena pregunta. ¿Qué cree usted? Y ahí usted tiene que anotar lo que usted piensa. Pero recuerda que todo lo que anotes allí de lo que tú piensas lo vamos a relacionar y lo vamos a comprobar si es lo correcto según las Escrituras. Entonces, una cosa es lo que tú piensas acerca de lo que tienes que hacer y hay otra cosa de lo que piensa Dios. Y vamos a ver a quién debemos someternos primero. Un interesante tema. Hay otra pregunta interesante. ¿Cuál debe ser la actitud correcta de la iglesia al respecto de el sometimiento a las autoridades? ¿Cuál debe ser la actitud correcta de la iglesia? ¿La Escritura menciona algo así? Claro que sí. Ahí lo tenemos en Romanos capítulo 13, un capítulo que nos habla acerca del sometimiento y también nos ayuda a nosotras a poder clarificar las ideas aún en tiempos complicados como los que vivimos hoy en día. La Biblia tiene mucho que enseñarnos al respecto y lo estudiaremos para que Dios nos muestre
cuál es nuestro deber como hijas de Dios. Interesante esto. El capítulo 12 de Romano habla, el título allí, si tú te das cuenta en tu Biblia, dice deberes cristianos. Hoy en día se reclaman derechos, mis derechos. Entonces nosotras podemos también en algún momento de la vida reclamar nuestros propios derechos, pero ojo con esto, la Biblia también nos enseña que hay deberes y Dios también reclama los deberes a sus hijos. Y este es un deber interesante. Así que vamos a poner atención después cuando estudiemos en profundidad este tema tan importante en estos días. Vamos también a ir a una quinta temática. El número 5 dice desde el capítulo 13, del 11 al 14, el Señor por medio del apóstol Pablo, que es quien escribe, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseñará cuál debe ser nuestra actitud mientras esperamos su regreso. ¿Regreso de quién? De Cristo. Es otra temática de las que vamos también a estudiar. El capítulo 13 también nos habla acerca de cuál va a ser nuestra actitud al esperar el regreso de Cristo. ¿Tiene relación con someternos a la autoridad en este tiempo? Claro que sí. Tiene similitud. Por algo el Señor la dejó escrita acá. Qué sabio es nuestro Dios. Dejó todo en forma armónica para que nosotras podamos entender y sobre todo doblegar y someternos a su palabra. Hay un versículo bíblico en Romanos 13:11 y nos dice, y esto conociendo el tiempo, nosotros conocemos lo que está sucediendo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros vuestra salvación que cuando creímos. Y esto, vuelvo a leerlo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotras vuestra salvación que cuando creímos. Ese versículo está hablando de una espera que nosotras tenemos. El Señor nos viene a rescatar de este mundo. Él ya nos rescató de la condenación del pecado, de la condenación al infierno. Somos salvas porque tenemos a Cristo como Salvador y al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿ya? Pero este versículo está de que Él viene a rescatarnos de lo que va a suceder en esta tierra. Entonces es un tema muy importante. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cuál es la actitud de nosotras? ¿Cuál es tu actitud frente a esta espera? Recuerda que tú eres iglesia. Todos los salvos en Cristo somos iglesia. Eso lo declara la Escritura. Fíjate lo que dice acá. En estos tiempos turbulentos que estamos viviendo, vemos que la venida del Señor está cada vez más cerca, pues las señales se están cumpliendo ante nuestros ojos, querida amiga. Las señales están a nuestros ojos. Es cosa de poner la televisión y ver noticias, aunque no nos gusten, aunque sean traumáticas. Pero si tú relacionas y armonizas todas las noticias en el mundo, nos muestra claramente las señales que están ocurriendo, que se están cumpliendo al pie de la letra. Y nosotras debemos aprender a entender estos tiempos y a ser mujeres sabias en tiempos complicados y peligrosos como los que estamos viviendo hoy en día. En 2 de Timoteo capítulo 3 nos habla que debemos de tener cuidado porque vienen tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos, según los originales, son tiempos dolorosos y también van a ser dolorosos para los hijos de Dios. Y ya lo estamos viviendo, ya somos partícipes de aquellos tiempos difíciles, complicados, peligrosos, como dice la Escritura, dolorosos, y vienen tiempos peores. Pero dice acá en esta parte del libro, en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo, vemos que la venida del Señor está cada vez más cerca, no importa lo que estemos viviendo. El aliciente para nuestro corazón es que alguien nos viene a rescatar de la tierra, alguien nos viene a arrebatar, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Él está pendiente de nosotros, nunca nos abandona, siempre va a estar, porque esa es la promesa de Él para nosotras. Entonces, con lo mismo, por la misma razón y con la misma convicción debemos de estar alerta porque el Señor viene pronto. Maranata, como nos saludamos habitualmente, el Señor viene pronto, el Señor viene por su iglesia, el Señor viene por ti y el Señor viene por mí. Un gran desafío de lo que vamos a estar estudiando durante este hermoso libro, este estudio titulado Caminando por la Senda de la Cruz. Y hay otro tema, el último tema que vamos a ver, vamos a abordar en este estudio,
El 6 dice, en los capítulos 14 al 15-13, el Señor nos muestra un problema que ocurrió dentro de la iglesia en Roma, donde se hallaban grupos. Estaban los fuertes espiritualmente hablando, que son los maduros en la fe, que no recibían a los débiles, aquellos que aún tenían prejuicios sobre ciertos alimentos, sobre el vino y días de fiesta, cosas elementales. ¿Se podía hacer algo, alguna fiesta o celebrar algo en días determinados? Bueno, era la interrogante en aquellos tiempos, eran las disputas que se originaban dentro de la iglesia allí en Roma. Y quizás son cosas tan ínfimas que uno puede decir, ¿cómo van a pelear por eso, por lo que tienen que comer, por sobre tomar o no tomar vino y los días de fiesta? Pero son cosas que hasta el día de hoy se vuelven a repetir. Pero gracias porque tenemos la palabra de Dios que nos orienta a poder enseñar a otros, y sobre todo los maduros de la fe tienen que aprender y tenemos que aprender a acoger a aquellos que son más débiles en la fe, porque también hay un deber cristiano que Dios nos demanda a nosotros en frente a nuestra actitud con ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lea Romanos 14:1 y conteste qué ordenó el Señor en aquel tiempo y lo ordena ahora también. Y este es un versículo, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y eso nos pide el Señor, que debemos de aprender a recibir. Y la palabra recibir es un imperativo. Acá está escrita así. No te dice si tú quieres, si tú sientes, si tú deseas, si tú te animas. Dice, tú tienes que hacerlo. Recibid al débil en la fe. Está hablando de la fe en Cristo. Está hablando de las personas también inmaduras, que le ha costado crecer, que le ha costado caminar con nuestro Dios. Dice, pero no para contender sobre opiniones, no para decirle esto tienes que hacer, esto no, sino para animarlos en la fe a seguir adelante. ¿Qué desafío más grande tenemos? Aprender a ser mujeres sabias y maduras para poder sostener a aquellos que son más débiles. Un gran deber tenemos. Y a veces cuando meditamos en los derechos, nos hace también meditar la palabra de Dios acerca de nuestros deberes. Y quizás va a ser mucho tiempo en que vamos a estar reflexionando frente a lo que tenemos que hacer ante los demás. Es las demandas de Dios hacia su pueblo escogido. Somos nosotros. Acá vemos a una mujer, así vamos a estar nosotras, todas como los libros que yo tengo acá atrás. Y ustedes van a estar ahí quizás con más libros y sobre todo el libro más importante, que es la palabra de Dios, la Escritura. Recuerden, ese es nuestro texto de estudio. Desde ahí comenzamos a estudiar, y si hay algo que debemos analizar exteriormente, bueno, ahí tenemos también las posibilidades de buscar otras herramientas como la tiene nuestra amiga allí que está pensando. ¿Qué preguntas estará pasando por su mente? Las dice el libro también. ¿Qué nos enseña Dios al respecto de tratar al débil? ¿Cómo debemos de tratarlo? ¿Cómo debemos tratarnos nosotros también? Interesante, ¿cierto? Y vamos a nuestra conclusión. Tenemos 6 temas interesantes a tratar en este libro. ¿Son temas necesarios hoy en día? Por supuesto que sí. Eso dice también nuestra conclusión. Dios no solo quiere que sepamos cómo Él ve a la humanidad, sino también lo que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser salvas. También decía que aprendamos a vivir de acuerdo a sus parámetros. Se recuerdan que la palabra de Dios es la norma de vida para nosotros. Esos son los parámetros bíblicos. Nuestra mente, dice la Escritura, que debe ser renovada, pero una renovación en el Espíritu, ¿ya? Así que ahí vamos también a educarnos bíblicamente para poder andar como Dios quiere que andemos. Y tenemos el desafío final, caminando por la senda de la cruz, nos enseñará cómo debe ser nuestro estilo de vida como verdaderas hijas de Dios. Este libro práctico que nos va a ayudar quizás en muchos aspectos de nuestra vida, cómo debemos de nosotros conducirnos. Y recuerda esto, y lo que vamos a aprender, que sea para la gloria de Dios. Recuerda esto, que a pesar de todos los éxitos que podamos tener como mujeres creyentes, seguimos siendo las pequeñas mujeres en las manos de un gran Dios. Recuerda esto, sigue siendo la pequeña mujer, pero en las manos de un gran Dios,
que el Señor se glorifique en nuestras vidas y que el Señor te bendiga a ti grandemente.